Las profecías del padre Dolindo Ruotolo. De él San Pío dijo una vez: todo el paraíso está en tu alma. Empezamos esta recopilación profética del padre Dolindo con la profecía sobre el Santo Papa Restaurador. Él dijo: el nuevo Papa se enfrentará a los males. El padre Dolindo escribe que un Papa restaurará la Iglesia sufriente, la redención a través de los macabeos. Es para él una figura profética de la Iglesia que está casi extinta. Según él, un Papa lleno de celo y amor, el regalo de Dios a la Iglesia y al mundo, se levantará, se enfrentará a cristianos renegados y pervertidos que están levantando altares a los ídolos de la tierra y a sus pasiones, y que intentan socavar el cristianismo desde sus cimientos. El nuevo Papa será humillado en el polvo. Este Papa derribará la apostasía y tomará medidas contra los pervertidos y sus altares impíos, y revelará sus trampas con una voz poderosa. Reunirá a los mejores de todos los cristianos y comenzará la conversión del mundo. Sufrirá terriblemente, pero llevará a la Iglesia a la victoria y al triunfo. Se encontrará con dificultades insuperables, pero las superará, devolviendo a la Iglesia independencia y libertad. Como José en Egipto, será humillado hasta el punto de ser polvo, pero luego será exaltado como el gobernante del mundo. El nuevo Papa no tendrá miedo. Este Papa no tiene miedo de los pecadores que dominan la tierra. Considerará su gloria como estiércol y su poder como el de un gusano, o más bien como polvo, que se levanta por un corto tiempo y luego vuelve a la tierra. Unirá a las almas fieles en un solo cuerpo y un solo bloque. Reclamará los derechos de la Iglesia entre las naciones y traerá a todos los pueblos de vuelta a Dios. Habrá mártires, pero su sangre será la semilla de nuevos cristianos. Todas las almas piadosas se unirán con este Papa, especialmente las almas consagradas a Dios. Ellos aplastarán a los malvados y restaurarán la ley de Dios en el mundo. Profecía de 1921, dada por Nuestra Señora al Padre Dolindo. Dice así: solo Dios. Soy yo, María Inmaculada, Madre de Misericordia. Soy yo quien debo llevaros al regreso de Jesús, porque el mundo está tan lejos de él y no puede encontrar el camino de regreso. Estando tan lleno de miseria, solo una gran misericordia puede sacar al mundo del abismo en que ha caído. Oh hijos míos, ¿no consideráis en qué estado se encuentra el mundo y en qué se han convertido las almas? ¿No ves que se olvida a Dios, que se le desconoce, que la criatura se idolatra a sí misma? ¿No ves que la Iglesia languidece y que todas sus riquezas están enterradas, que sus sacerdotes están inactivos, a menudo son malos y están disipando la viña del Señor? El mundo se ha convertido en un campo de muerte. Ninguna voz lo despertará, a menos que una gran misericordia lo levante. Vosotros, pues, hijos míos, debéis implorar esta misericordia, dirigiéndoos a mí, que soy su madre. Dios te salve, Reina, Madre de misericordia, vida nuestra, dulzura y esperanza nuestra. ¿Qué crees que es la misericordia? No es mera indulgencia, sino también un remedio, una medicina, una operación quirúrgica. La primera forma de misericordia que necesita esta pobre tierra, y la Iglesia ante todo, es la purificación. No temas, no temas, pero es necesario que un huracán terrible pase primero sobre la Iglesia y luego sobre el mundo. La Iglesia casi parecerá abandonada, y en todas partes sus ministros la abandonarán. Incluso las iglesias tendrán que cerrar. Por su poder, el Señor romperá todos los lazos que la unen ahora a la tierra y la paralizará. Han descuidado la gloria de Dios por la gloria humana, por el prestigio terrenal, por la pompa externa,
y toda esta pompa será devorada por una terrible y nueva persecución. Entonces veremos el valor de las prerrogativas humanas y cómo hubiera sido mejor apoyarse solo en Jesús, que es la verdadera vida de la Iglesia. Cuando veas a los pastores expulsados de sus asientos y reducidos a casas pobres, cuando veas a los sacerdotes privados de todas sus posesiones, cuando veas abolida la grandeza exterior, di que el reino de Dios es inminente. Todo esto es misericordia, no un mal. Jesús quería reinar difundiendo su amor, y muchas veces se lo han impedido. Por tanto, dispersará todo lo que no es suyo y golpeará a sus ministros para que, privados de todo apoyo humano, vivan solamente en Él y para Él. Esta es la verdadera misericordia, y no evitaré lo que parecerá ser una reversión, pero que es un gran bien, porque soy la madre de la misericordia. El Señor comenzará por su casa, y de allí irá al mundo. La iniquidad, habiendo alcanzado su cúspide, se desmoronará y se devorará a sí misma. Y ya lo escribió San Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si comienza con nosotros, ¿cómo terminará? Para aquellos que no obedezcan el Evangelio de Dios, la persecución es purificación, como Nuestra Señora le dijo al Padre Dolindo. La primera forma de misericordia que necesita esta pobre tierra y ante todo la Iglesia es la purificación. Esta profecía recuerda la visión del Papa León XIII. Según cuenta la historia, el pontífice tuvo una visión durante la misa que lo dejó completamente atónito. Según un testigo ocular, el padre Domenico Peccenino dijo: León XIII realmente vio en una visión espíritus demoníacos que se estaban congregando en la ciudad eterna, en Roma. Se cree que el Papa escuchó a Satanás pidiendo al Señor 100 años para probar la Iglesia, lo que resultó en que León XIII compusiera la oración a San Miguel Arcángel. El mundo se ha convertido en un campo de muerte, comentada 3 años después de la Primera Guerra Mundial, pero antes del holocausto del comunismo, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y otro tipo de genocidios. Nuestra Señora realmente predijo el estado futuro del mundo. Es ahí donde Nuestra Señora indica que este mundo bañado en sangre eventualmente alcanzará el punto de no retorno. Ninguna voz lo despertará, a menos que una gran misericordia lo levante. Vosotros, pues, hijos míos, debéis implorar esta misericordia. Es necesario que un terrible huracán pase primero sobre la Iglesia y luego sobre el mundo. John Henry Newman escribió en La persecución del Anticristo: si va a haber una persecución, tal vez sea entonces, cuando todos estemos en todas partes de la cristiandad tan divididos y tan reducidos, tan llenos de cisma, tan cerca de la herejía, cuando nos hayamos arrojado sobre el mundo y dependamos de él para nuestra protección, y hayamos renunciado a nuestra independencia y nuestra fuerza, entonces el Anticristo estallará sobre nosotros con furia, tanto como Dios le permita. Toda esta pompa será devorada por una terrible y nueva persecución. Nuestra Señora advierte de una persecución que se tragará la gloria temporal de la Iglesia. Llorad, oh hijos de los hombres, llorad por todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Llorad por todo lo que debe bajar a la tumba, tus iconos y cánticos, tus muros y campanarios. Llorad, hijos de los hombres, por todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Llora por todo lo que debe bajar al sepulcro, tus enseñanzas y verdades, tu sal y tu luz. Llorad, hijos de los hombres, por todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Lloren por todos los que deben entrar en la noche, sus sacerdotes y obispos, sus papas y príncipes. Llorad, hijos de los hombres, por todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Llora por todos los que deben entrar en la prueba de la fe, el fuego purificador. Pero no llores para siempre, porque llegará el amanecer,
La luz conquistará, saldrá un nuevo sol, y todo lo que fue bueno, verdadero y hermoso respirará un nuevo aliento y será entregado nuevamente a los hijos. Cuando veas a los pastores expulsados de sus asientos y reducidos a casas pobres, cuando veas a los sacerdotes privados de todas sus posesiones, cuando veas abolida la grandeza exterior, para que, privados de todo sustento humano, puedan vivir solo en Él y para Él. Esto recuerda la famosa profecía, dada en presencia del Papa Pablo VI en 1975, durante una reunión, conocida ahora ampliamente como la profecía en Roma. Hubo un mensaje entregado al Dr. Ralph Martin en la Plaza de San Pedro, el lunes de Pentecostés de 1975, que dice: «Porque te amo, quiero mostrarte lo que estoy haciendo en el mundo hoy. Quiero prepararte para lo que está por venir. Se avecinan días de oscuridad en el mundo, días de tribulación. Los edificios que ahora están en pie no lo estarán. Los apoyos que hay para mi gente ahora no estarán allí. Quiero que estén preparados, mi gente, que solo me conozcan y se unan a mí y me tengan de una manera más profunda que nunca. Te llevaré al desierto, te despojaré de todo de lo que dependes ahora. Así que dependes solo de mí. Se acerca un tiempo de oscuridad en el mundo, pero se acerca un tiempo de gloria para mi iglesia. Se acerca un tiempo de gloria para mi pueblo. Derramaré sobre ti todos los dones de mi espíritu. Te prepararé para el combate espiritual. Te prepararé para un tiempo de evangelismo que el mundo nunca ha visto. Y cuando no tenga nada más que yo, lo tendrá todo. Tierra, campos, hogares, hermanos y hermanas, y amor, alegría y paz, más que nunca. Prepárate, mi gente. Quiero prepararte. Todo esto es misericordia, no un mal. Jesús quiso reinar difundiendo su amor, y tantas veces se lo han impedido. No es que Dios intervenga con la justicia divina, lo que me asusta, sino que nos dejase a nuestra suerte. Por tanto, la purificación presente y venidera es misericordia, no un mal. Y todo esto se logrará con y a través de Nuestra Señora, como ella le dijo al Padre Dolindo. Soy yo quien debo llevarte de regreso a Jesús, porque el mundo está tan lejos de Él y no puede encontrar el camino de regreso, estando tan lleno de miseria. Esta es la verdadera misericordia, y no evitaré lo que parecerá ser un retroceso, pero que es un gran bien, porque soy la Madre de Misericordia. Juan Pablo II. En una postal enviada al obispo de Willica en 1965, el padre Dolindo predijo que un nuevo John surgirá de Polonia, con pasos heroicos para romper las cadenas más allá de las fronteras impuestas por la tiranía comunista. Eso, por supuesto, se cumplió en el Papa Juan Pablo II. El mayor legado del padre Dolindo fue la novena de abandono que dejó a la Iglesia. Jesús comienza diciéndole: ¿por qué se confunden preocupándose? Déjame el cuidado de tus asuntos, y todo será pacífico. En verdad te digo que todo acto de verdadera, ciega y completa entrega a mí produce el efecto que deseas y resuelve todas las situaciones difíciles. Rendirse a mí no significa inquietarse, enfadarse o perder la esperanza, ni significa ofrecerme una oración de preocupación, pidiéndome que te siga y cambie tu preocupación en oración. Está en contra de esta entrega, profundamente en contra de ella. Preocuparse, estar nervioso y desear pensar en las consecuencias de cualquier cosa. Es como la confusión que sienten los niños cuando le piden a su madre que se ocupe de sus necesidades y luego tratan de atender esas necesidades por sí mismos para que sus esfuerzos infantiles se interpongan en el camino de su madre. Rendirse significa cerrar plácidamente los ojos del alma, apartarse de los pensamientos de tribulación y ponerse a mi cuidado para que solo yo actúe, diciendo:
ocúpate de ello. Jesús entonces nos pide que digamos una pequeña oración. Oh Jesús, me entrego a ti, ocúpate de todo. Qué difícil es esto. La mente humana, como el metal para un imán, se siente fuertemente atraída por pensar, razonar y obsesionarse con lo que parecen problemas. Pero Jesús dice, no, déjame encargarme de eso. Con dolor, rezas para que yo actúe, pero que actúe de la manera que tú quieres. No te vuelves a mí, sino que quieres que adapte tus ideas. Ustedes no son personas enfermas, que le piden al médico que los cure, sino personas enfermas, que le dicen al médico cómo. Si me dicen de verdad, hágase tu voluntad, que es lo mismo que decir, ocúpate tú de eso, intervendré con toda mi omnipotencia y resolveré las situaciones más difíciles. Y sin embargo, escuchamos estas palabras y luego razonamos que nuestra situación particular está más allá de la reparación sobrenatural. Pero Jesús nos llama a doblar las alas del intelecto. Dime, si Dios creó los cielos y la tierra de la nada, ¿no puede manejar tu prueba en particular, incluso cuando las cosas parecen ir de mal en peor? ¿Ves al mal crecer en lugar de debilitarse? No te preocupes. Cierra los ojos y dime con fe. Hágase tu voluntad. Cuídala tú. Les digo que yo me ocuparé de ello y que no hay medicina más poderosa que mi intervención amorosa. Por mi amor, te lo prometo.